a todos. Tengo el placer pues, de presentar a un gran jurista colombiano, César Augusto Londoño Ayala, abogado de la Universidad Nacional de Colombia, profesor universitario, conferencista nacional e internacional de Derecho Constitucional, Filosofía del Derecho, Derecho Penal Internacional, Derecho Penal dentro del sistema penal acusatorio, es litigante y asesor jurídico de entidades públicas y privadas, consultor internacional, autor de libros como Debido Proceso, Jus Fundamental, Derecho Procesal Penal, Admisibilidad de la Prueba, Medidas de Aseguramiento, el Bloque de Constitucionalidad, coautor de los textos Principio de Oportunidad, Negociaciones y Preacuerdos, y el mío está y está por publicar, ¿verdad?, instituciones como postulación, desarrollo de pretensiones y asunción de decisiones en el debido proceso. Todo esto lo podemos reducir en una sola línea. Es un gran amigo nuestro, ha sido conferencista aquí en Panamá y precisamente nos conocimos y tenemos una amistad desde que por primera vez nos vimos en Brasil, en un congreso organizado por el amigo Adolfo Alvarado Belloso. César, todo este grupo al cual le vas a dirigir tu charla, tu conversatorio, son litigantes, funcionarios judiciales, además de esto, pues personas interesadas en el conocimiento en materia probatoria. Yo te he pedido que le converses pues sobre toda la importancia de la prueba documental en el proceso penal, que es una de las cosas que te apasiona en el litigio del día a día en Colombia. El salón es tuyo y buenos días, y te adelantamos que te damos las gracias pues que te la dará el estudiante Gilberto Cruz a nombre del grupo al finalizar la clase. Adelante. Gracias, doctor Abel. Muy buenos días a todos, compañeros. Muy agradecido con la invitación. Y entonces damos inicio. El plan expositivo de esta corta disertación se desarrollará teniendo presente estos 3 puntos. 1. Acreditación de documentos. 2. Problemas prácticos de la incorporación de evidencia documental en el trámite del debido proceso penal. 3. Un prolegómenos de la evidencia digital o electrónica. Esos 3 puntos serán entonces abordados en el lapso que nos corresponde y se tratarán de lineamientos de algunos aspectos que son de la mayor importancia dentro de la praxis documental, dentro de la gestión y administración de este tipo de probanza en el proceso. Vamos a pasar al punto 1. Acreditación de documentos. La acreditación de documentos parte de 2 exigencias o también una de 2 exigencias. La acreditación de documentos comprende la acreditación de documentos por autenticidad u origen del documento. La segunda es la acreditación por veracidad. Usualmente en los trámites del proceso jurisdiccional en general se condensan estos 2 aspectos para acreditar jurídicamente dentro del debido proceso jurídico
un documento. Entonces, el primero, relacionado con la acreditación por autenticidad o por originalidad, simplemente corresponde al ámbito del hallazgo del documento y de su recolección y aseguramiento. En el procedimiento jurisdiccional, y cuando hablo del procedimiento jurisdiccional, pues se van a entrever las distintas secciones o sectores, o si se quiere mejor, subsistemas jurídico-procesales, el civil, el penal, el administrativo, etc. Lo que se va a procurar en esta disertación pues son conceptos muy elementales y generales a propósito de esta temática de la prueba documental. Así pues, que este punto de la acreditación por origen simplemente significa la búsqueda, el hallazgo, la recolección y el aseguramiento del documento. ¿Quién puede buscar, descubrir, hallar, recolectar, asegurar el documento? La parte interesada, naturalmente, dentro del ámbito jurisdiccional y particularmente en el campo del desarrollo del trámite del proceso debido penal, pues va a corresponder usualmente a un investigador privado contratado por la defensa, en este caso, en el evento en que esta persona vaya a tener contactos con archivos físicos, con instituciones públicas, privadas, personas naturales, de los cuales va a obtener esa información documental. Ahora, en ningún sistema jurídico del continente, y estamos hablando incluso de la plenitud de América, incluido el extremo anglosajón de Canadá y los Estados Unidos, se exige que necesaria e inevitablemente tenga que la defensa, en el proceso jurisdiccional en general, la contratación de un investigador privado para efectos de esa búsqueda, hallazgo, aseguramiento, recolección del documento. Puede incluso darse el caso que el propio abogado que represente los intereses de cualquiera de las partes, sea demandado o demandante, o en el caso del debido proceso penal, del sujeto pasivo de la persecución y de la fiscalía, buscar esos documentos. Se entiende que la fiscalía lo hará a través de un cuerpo organizado de policía judicial estatal, que es lo que usualmente ocurre. Sin embargo, ello no obsta para que la fiscalía, en algún momento en que no sea la policía judicial o los investigadores del Estado hacer el hallazgo y la recolección, lo pueda hacer. Hay un veto a la Procuraduría o a la Fiscalía o al Ministerio Público que impide que tenga algún contacto incluso con el procedimiento de la búsqueda y recolección de la prueba. Resulta que es un veto teórico, academicista, pragmáticamente no acarrea ninguna consecuencia negativa. Miren, en el caso de quien habla, ejerzo solo y exclusivamente en derecho penal en Colombia, y he logrado algunos ejercicios de asesoría en varios países del continente americano en temas de manejo de la evidencia. En casos de colombianos que han sido procesados en países de América Latina y las personas contratan los servicios de un abogado en Colombia, pues para que simplemente esté allí vigilante y controlando la actividad de los colegas en otros países. Y sabemos que los estándares de prueba son universales. La técnica y la ciencia de la prueba tienen un manejo casi que homogéneo. Es un paradigma que puede posibilitar su estudio y su ejercicio en cualquier parte del mundo. Cambia es la manera de presentar, de practicar y valorar esa prueba de carácter técnico-científica particularmente. Entonces, hablaba de lo siguiente: personalmente a veces
quien habla recolecta los documentos de manera directa, por la sensibilidad del caso, por algunos temarios relacionados con la intimidad de las personas que contratan los servicios de la oficina, y no tiene ningún inconveniente. Fíjense que aquí soy parte frente a la contraparte, que es Fiscalía o Ministerio Público o Procuraduría, según sea el caso. Entonces, como parte, quien habla recolecta, y sé que no tiene ningún defecto, ningún problema de constitucionalidad ese hallazgo que se hace directo y no a través de investigadores contratados por la defensa o a través incluso de las personas que son procesadas y que contratan los servicios del respectivo abogado. Es posible que quien habla como abogado que ejerce defensa técnica y es parte en el proceso penal pueda llegar a realizar esa recolección, a realizar ese aseguramiento e incluso su presentación en juicio oral. Sí, es posible. Por fortuna, la norma procesal penal nacional en Colombia permite ese esquema. Fíjense ustedes que eso es una ventaja. ¿En qué sentido? Es una ventaja porque a veces el investigador no tiene la misma aptitud desde el punto de vista del trámite y conocimiento jurídico para darle una solidez al esclarecimiento del contenido de la prueba y la manera como se buscó, se recolectó, se aseguró, se aporta, se presenta, se practica. Naturalmente que tenemos nosotros una aptitud mayor, al final de cuentas somos los profesionales en derecho procesal y por supuesto en el área respectiva desde el punto de vista sustancial. Esto haría que se permitiera en casos sensibles, como por ejemplo un lavado de activos, un testaferrato, un enriquecimiento ilícito, que uno tuviera esa posibilidad. Ahora, es muy obvio que no voy a interrogarme y contrainterrogarme yo mismo, ¿verdad? Entonces aquí existe la figura del abogado suplente o de apoyo, y yo podría tener aquí la calidad, en este caso, de parte, pero de testigo también. No de parte testigo, parte si litigo frente a otras pruebas, pero seré simplemente testigo si me encargo de esa incorporación. Lo he intentado en algunas oportunidades. En el desarrollo del juicio no se ha visto la necesidad que yo mismo declare. Por fortuna, o lo hace el propio cliente o usuario de la defensa, o el investigador si cuenta con la aptitud para ese efecto. Pero se quiere dejar claro que aquí únicamente eso es posible para la acreditación de un documento por originalidad o por autenticidad. Entonces se termina aquí esta idea. La acreditación de documentos por autenticidad o por originalidad única y exclusivamente se refiere a la búsqueda, hallazgo, recolección, aseguramiento del documento. No más, ¿quién se encarga, por ejemplo, en el juicio de exponer la manera de la obtención de ese documento, su individualización e identificación? Únicamente puede valerse de esos temas, de cómo lo halló, por qué lo halló, qué halló, cuándo, cuánto, quién lo entregó. ¿Ven? De contestar esas preguntas, no es más. Pero no podrá hacer alusión a la veracidad del mismo. Quien solo obtiene el documento, es decir, quien no participó en el pasado en la elaboración o suscripción del documento, pues no va a poder, por supuesto, brindar un interrogatorio sujeto también a un contrainterrogatorio, es decir, un testimonio sobre si lo que el documento hallado dice es verdad o no. Entonces llega hasta aquí este punto. Por otro lado, está la acreditación por veracidad.
La acreditación por veracidad sí tiene estandarizado un solo sujeto, o si son varios, algunos sujetos que directamente participaron, intervinieron en la elaboración, la confección, la redacción, la formalización y la suscripción a través de rúbrica y o firma del documento. Estas personas pueden, sin duda, referirse a ese tema de la acreditación por veracidad, porque tuvieron una intervención directa o indirecta, inmediata o mediata, de la elaboración del respectivo documento. Ahora bien, puede ocurrir que la persona que acredita la veracidad del documento o las personas encargadas de la acreditación de la veracidad del documento pueden al tiempo autenticarlo y podrían tener la doble condición de testigos frente a la acreditación por autenticidad u origen y por otra parte la autenticidad, la acreditación por veracidad. Naturalmente, si las personas se permiten ser ubicadas y consienten en declarar sin ningún inconveniente dentro del trámite de cualquier proceso jurisdiccional, pues naturalmente serán convocadas si ellas suscribieron, elaboraron, redactaron, dictaron incluso, no necesariamente haberlo registrado en físico, dieron el visto bueno, y si estas personas declaran, pues naturalmente tendremos un testigo que acredita por veracidad del documento, y al tiempo será posible que estas personas acrediten la prueba documental desde el punto de vista de su autenticidad o de su originalidad. Entonces, usualmente en la praxis procesal, sobre todo en el trámite del debido proceso penal, se establece una práctica mayoritaria desde el punto de vista de la acreditación del documento por autenticidad o por originalidad. 2. Quien únicamente se sujeta al trámite de la acreditación por autenticidad o por originalidad se centra única y exclusivamente en ese punto, porque se entiende que no tuvo absolutamente nada que ver en el origen, en el trámite y conclusión de la elaboración o confección del respectivo documento. Por otro lado, y viene el punto 3, aparece la acreditación por veracidad. Quien acredita por veracidad, pues es persona que ha intervenido directa o indirectamente, de manera inmediata o mediata, en la elaboración del respectivo documento. Esta persona podrá entonces acreditar si lo que contiene el respectivo documento o conjunto o bloque de documentos corresponde a la realidad factual o a una realidad histórica pasada en términos de la existencia y del contenido material de esa documentación. Ahora bien, esa persona que contribuye a la elaboración o confección del respectivo documento podrá, dado el caso, sería lo ideal, procesalmente hablando, que hiciera la doble acreditación. La acreditación por autenticidad u originalidad, al tanto que también debería adelantarse con un testigo la acreditación por veracidad. Efectuada esta distinción básica frente a la acreditación de documentos a través de prueba testimonial, que es lo que usualmente se hace en los paradigmas procesales oralizados, corresponde a esta idea básica. Se pasa ahora a realizar alguna digresión o comentarios sobre el punto 2 de esta disertación. El punto 2 se recuerda, se titula Problemas prácticos de la incorporación
de evidencia documental en el debido proceso jurisdiccional. Entonces aquí vamos a trabajar 4 aspectos dentro de este segundo tópico de la exposición. Esos 4 aspectos se mencionan inicialmente y luego se hará una fundamentación y explicación de cada uno de ellos. Entonces, 1. Falta de aptitud para aprobar. 2. Voluminosidad de documentos. 3. El principio de la oralización documental. 4. Exigencias frente a las preguntas que se realizan para dilucidar el contenido, la validez y la existencia de la prueba documental. Se pasan entonces a desarrollar cada uno de estos 4 subtópicos del capítulo ya mencionado. Se procede. 1. Falta de aptitud para aprobar. Bien. Quien habla ha tenido la fortuna de estar en contacto con algunos sistemas jurídicos procesales, en particular en el trámite de los debidos procesos penales respectivos, y se ha dado cuenta de lo siguiente. Resulta que las partes en general y la abogacía que ejercen derecho penal en particular pretenden abundar la presentación, la práctica, incorporación, la aducción en términos generales de probanzas documentales. Y eso es una gran falla. Resulta que se ha tenido por propia experiencia en el litigio interno en Colombia, pero además asesorando equipos de abogados penalistas que defienden ciudadanos colombianos en el exterior, que piensan que abundando en términos cuantitativos el aporte, repito, en términos de cantidad de evidencia, existe o hace constitutiva la posibilidad de la presentación de un mejor caso. Resulta que lo que se ha vivenciado es que es contraproducente. Es contraproducente por lo siguiente. 1. Deja la impresión que nosotros, los abogados litigantes, junto con el oponente fiscalía, o pienses en el proceso civil en el aporte de documentos por la respectiva parte, en la presentación de la demanda y posteriormente en su petición probatoria en la respectiva audiencia. Pensamos que el cúmulo de cantidad de documentos va a originar una idea de probanza más óptima y favorable frente a la posición probatoria y la teoría del caso que defiende el demandado, el demandante o, en el caso del proceso penal, la fiscalía o la defensa. Cuando la sentencia se dicta en el respectivo asunto civil, penal, comercial, etc., se da uno cuenta que mucha de esa evidencia ha resultado inútil, aunque pudo haber sido pertinente y conducente. Hemos tenido negocios de juicios de 36 a 40 días en los que se ha litigado. Y sabe uno del desperdicio del tiempo para la magistratura penal, del desperdicio de tiempo para la fiscalía, el ministerio público o el ente de persecución penal, de la pérdida de tiempo también por parte de la defensa y otros actores que, según el país, en el continente intervienen como terceros incidentales o víctimas, etc. Se vuelven engorrosos, antitécnicos. Daría la impresión, y esto es una opinión personal, que lo que se dijo como título de este segundo acápite, no sabemos probar. Miren, ejemplos. Quien habla conoció un asunto en el que, y no solo eso es generalizado
en varios casos que he conocido y de otros colegas. Por ejemplo, para probar que alguien está vinculado con el Estado en tanto que funcionario o servidor público. Entonces llegan con los paquetes del acto administrativo de nombramiento, de modificación a ese acto administrativo de nombramiento, de adendos o anexos a ese acto administrativo en términos de funciones, cambio de funciones, y aparece un paquete anexo junto con la hoja de vida que representa 200 o 300 folios de evidencia que van a probar un hecho muy concreto. Es que si algún ciudadano, sea del país que fuese, está o no vinculado con la administración estatal del Estado. Lo impresionante es, no lo he visto solo en Colombia, sino en otros países, no vamos a hacer mención de esos países, doctores, es que ocurre lo mismo. Entonces entra la Fiscalía a probar la relación laboral o prestacional en términos de servicios con un paquete documental para probar esta afirmación factual y probatoria. César Augusto Londoño Ayala fue ministro del Interior en la presidencia de cierto presidente. Esa es la afirmación fáctica que hemos de probar. La pregunta sería: todo ese bloque de evidencia documental es menester aportarla al debido proceso para que el juez tenga en cuenta esa estructura documental que se acaba de describir, que puede ascender a 200, 250 o 300 páginas. Doctores, eso es un sinsentido. Entonces, la desconfianza de la contraparte, en este caso de la defensa, lleva a tener la esperanza que ese vínculo no se ha demostrado por parte de la Fiscalía. Pero uno como defensa o contraparte sabe que cualquier manifestación que asevere una persona declarante en la audiencia oral de juzgamiento, con simplemente verbalizar el vínculo, se entiende probado. Casi que en la mayoría de los países del continente, incluso en el continente europeo, pasa eso. Entonces, si un testigo afirma que trabajó con César Augusto Londoño Ayala en el ministerio cuando éste obtuvo esa calidad por el nombramiento de ministro, pues sencillamente ya se dio por probada la vinculación. Entonces, sobra todo ese paquete documental. Miren, en uno también que tuve la oportunidad de defender, demostrar un proceso civil de expropiación dentro de una actuación penal. Quien habla propuso estipular esa existencia de ese proceso penal. Imagínense que tenía aproximadamente 27 cuadernos de 300 folios aproximadamente. Aquí en Colombia se maneja al máximo en el manejo de los cuadernos de un proceso hasta 300 páginas o folios. Bueno, doctores, la Fiscalía no quiso estipular ese punto. Tenía que, para probar la existencia, miren aquí, la existencia nomás, no la validez del proceso, tuvo que incorporar todos esos cuadernos, solo para ese efecto. Ahora bien, en ese momento no se estipuló la existencia, quizás por la desconfianza de la contraparte que pudiese afectar la validez de la demostranza o probanza de ese cúmulo procesal. Bastaba con el secretario de un juzgado, de ese juzgado en el que se adelantó ese proceso de expropiación para aprobarlo. Máxime que la prueba aquí en lo posible pues tendrá que ser testimonial. Con un testimonio es suficiente, e incluso con el reconocimiento del procesado en este caso, que declaró e inevitablemente hizo alusión a ese proceso, ya se entendía, si no había discusión sobre la validez, que ese proceso jurisdiccional de carácter civil, donde se
cometieron presuntamente ilicitudes penales, pues es válido. Entonces, estas dos situaciones originan esa problemática. Pero miren una que llama la atención. Es una práctica generalizada, no solo en el sistema jurídico procesal colombiano. Miren una mala praxis que quien habla incluso la ha hecho, porque pues es lo que nos toca hacer lamentablemente. Miren, tuve un caso hace unos 3 años en el cual declararon unos peritos de la Fiscalía y unos peritos de la defensa. Esto no es prueba documental, sino para que vean la sujeción, la incondicionalidad, la subordinación que tenemos frente a papeles, ¿no? A papeles. Miren, la Fiscalía hizo concurrir 4 peritos. Usualmente en los sistemas orales del continente se exige que antes de la declaración del respectivo perito en la audiencia de juicio oral respectiva, haga un aporte de un informe resumido por escrito de la pericia que adelantó. Sin embargo, esa pericia, para que sea válida probatoriamente, debe ser sustentada oralmente. Bueno, entonces miren lo que usualmente uno ve en el continente. El perito declara con base en el informe resumido de la pericia que presentó, ¿no? Miren lo que sucede. En este caso, la Fiscalía, ya habiendo expuesto el perito todo lo relacionado con la pericia para la cual fue convocado a la audiencia, ya habiendo hecho explícito absolutamente todo y sometido incluso al respectivo contrainterrogatorio, hizo que la Fiscalía solicitara que se incorporara como evidencia pericial el escrito para efectos de que se tuviera en cuenta junto con el testimonio oralizado del perito. Eso es lo que hacemos aquí en Colombia, eso es lo que he visto. Pero miren este juez que me pareció maravilloso, increíble, que le contesta a la fiscal cuando hace esa solicitud: ¿y yo para qué ese papel? Dice: ya escuché el perito, ya usted lo interrogó, lo contrainterrogó, hizo alusión al contenido de esa base de opinión pericial, resumen de opinión pericial. ¿Yo para qué eso? Yo voy a valorar el testimonio, principio de oralidad. Dijo, la Fiscalía insistió y le dijo: mire, ya esto es una orden, no admite recursos, ya la prueba está recaudada. El hecho que yo tenga que aceptar la incorporación de un mero informe que es base pericial no va a restarle ni anular la validez del testimonio pericial. Bueno, la Fiscalía pasó a otro perito, y así uno tercero y uno cuarto, y claro, uno se angustia y se desespera porque la práctica, la mala praxis que uno ejerce es que después que declara el perito uno pide la incorporación también de la base de opinión pericial, o sea, el escrito, ¿no? Ella insistió y en todos los 4 eventos se negó. Quien habla hizo exactamente el mismo ejercicio, porque uno piensa que eso es un riesgo probatorio, porque no hemos entendido que la oralización de un documento, y en este caso de una pericia registrada por escrito, no sería un documento desde el punto de vista del derecho probatorio, pero es para entender la papelogía a la que estamos habituados y que es incorrecto. Entonces miren, doctores, quien habla hizo lo mismo, presentó su primer perito. Cuando terminó el respectivo... Una pregunta, César. Sí, señor. Muy, disculpa, para finalizar la clase, le pregunto a Barragán, que tiene mucha experiencia en materia penal, y luego a cualquiera de los compañeros, ¿qué hubiese hecho aquí el Tribunal de Juicio? ¿Le hubiera dado validez
a esa prueba por no haberse incorporado el informe pericial, o hubiese sido válida la prueba únicamente con el testimonio y el contradictorio que se llevó adelante en el ejemplo que acaba de poner César? ¿Y cómo piensan ustedes si el hecho de que no se hubiese acreditado el informe escrito tuviera validez para la apreciación del Tribunal de Juicio de ese medio de prueba? Bien, gracias, doctor Abel. Iba precisamente a responder la cuestión. En primer lugar, y frente a la interrogación número 1, claro que tiene que tener validez, y así se reconoció. Bajo el principio de oralidad en un sistema mixto con tendencia acusatoria o adversarial, la pericia se rinde oralmente en el juicio y sometida al respectivo interrogatorio y contrainterrogatorio. Ese escrito no es el informe, sino un resumen o una base, se llama usualmente en el continente, en los sistemas mixtos con tendencia acusatoria, base de opinión pericial, que no es toda la pericia. Entonces, aquí sin duda que origina, no solo en Colombia, sino en el resto de sistemas, no he apreciado en la codificación que en un sistema oral deba sumarse para la validez de la prueba pericial testimonio oralizado más informe escrito. No, está muy claro que la prueba pericial es oral y que eso es un elemento, digo el informe escrito, accesorio o secundario. Y eso pasó. Quisiera que los compañeros acá en Panamá le dijeran cuál es la experiencia acá en Panamá que han tenido en el SPA panameño, si esa prueba pericial sin el informe o lo que es lo mismo, ¿verdad? El resumen del informe de la pericia, luego se le da validez solo a la oralidad de lo señalado por el perito, o exigen el informe del perito. Esa es la pregunta para los compañeros del grupo, para ver. Eso es un para buen que haya tema. una reglamentación y ver cuál es la experiencia. Hijo, ponga esa radiografía en el bafo. ¿Me escucha bien? Sí. Sí, doctor. Sí, eso más que todo pertenece al juicio. Yo soy de garantía. Pero en un curso que tuvimos la semana pasada, básicamente sobre una situación sobre la prueba, a la falta del informe pericial, o que se determine que el informe pericial no es válido, va a depender del tribunal de juicio si admite, no sé si se puede admitir el testimonio del perito como prueba, aunque no exista el informe pericial. De igual manera, en esa línea se habló sobre casos que se pueden dar donde existe el informe pericial y el perito fallece, por ponerlo trágicamente. Yo soy del criterio que puede entrar el perito sustituto, quien le hace una evaluación a ese perito y emite un concepto, porque si estamos hablando de prueba científica, el resultado en realidad no es que debería variar, por lo menos no mucho. Porque estamos hablando, repito, de evaluaciones o pruebas científicas que se rigen sobre ciertas reglas, ¿no? Como la ISO, por ejemplo. Funciona así en Colombia también. Digamos, ¿me escucha? Sí, claro. Yo he tenido, por lo menos voy a referirme a la experiencia de la jurisdicción de Bocas del Toro, y me atrevo también a indicarlo de algunos jueces cuando los Bocas del Toro están declarados impedidos. Y es que el criterio del tribunal es que el perito, su informe trae por oralidad. Se había dado al inicio del sistema, en 2016, creo que luego de 8 meses que se dio el primer juicio, precisamente ese tema que usted toca, magistrado Zamorano, y es que en ese momento la ponente fue la licenciada Lucía Álvarez, y ella indicó, no, usted al inicio me indica si hizo un pensaje y cuál fue su conclusión, pero se va a valorar lo que se debate en oralidad, el principio de oralidad, la inmediación del tribunal, y aunado a lo que ha indicado el expositor, es
básicamente eso, el principio de oralidad ante todo. El tribunal resolvió este conflicto que se había suscitado porque el Ministerio Público en el momento había indicado, bueno, que se tenga como elemento de prueba el informe pericial y la defensa objeta. Y la juez indica, esto es un sistema oral y resolvió en base a los principios. Si bien es cierto, el 411 indica sobre el contenido del informe pericial, esta se debe surtir en oralidad. No se había presentado, creo, si mal no recuerdo, era un homicidio, no se había presentado y el tribunal así valoró lo que se rindió en juicio. Lo que dijo Barragán con relación a un perito que había fallecido, el Instituto de Medicina Legal, no sé si algunos de los compañeros pudieran aclarar eso, ellos hacen también las interpretaciones. O sea, otro perito va a sustentar, de acuerdo a la pericia que indicó otro perito, simplemente sustenta lo que se ha indicado siempre y cuando cumple con los requisitos que esté en el 411, pero el tribunal no la rechaza, bajo ninguna circunstancia la ha hecho. Y esto es el tribunal de juicio de Boca del Toro y uno de los tribunales de juicio, porque si hay dos, tribunal de juicio que ha ido a Boca del Toro cuando se declara el impedimento o reputación de los jueces que están allá. Doctor Abel, ¿y cuál es el criterio de la Corte Suprema? No, es lo mismo, ¿no? Es lo mismo. La oralidad priva sobre la prueba del informe pericial. Ya. Ahora, lo que me interesa preguntarle de igual manera a Carlos y a Brom y tu criterio de igual manera César. Sí, señor. Es el artículo 421 sobre otros medios de prueba que hace el artículo 421 de reconocimiento de evidencia, que entra en ese artículo. Estamos hablando del código de... Acá en Panamá, César, para que tú lo escuches a los compañeros y bueno. hacen sus apreciaciones. Gracias, doctor. Sí, señor. Ok, lo que dice el artículo 421. Lo que dice el artículo, doctor Londoño, es reconocimiento de evidencia. Los documentos y objetos pueden ser exhibidos al acusado, a los testigos y a los peritos para que lo reconozcan o informen acerca de ello. Antes del reconocimiento de un objeto se procederá a solicitar a la persona, ese 421, que deba reconocerlo o lo describa. Cuando se disponga el reconocimiento de voces, sonidos y cualquier elemento de prueba, cualquier elemento que pueda ser objeto de la percepción sensorial, se observarán en lo posible las disposiciones previstas para el reconocimiento de personas. Eso es básicamente cuando se está interrogando, contrainterrogando al testigo y se pretende presentar alguna contradicción que haya tenido en el testimonio mismo y confrontarla entonces con la entrevista por escrito. Eso, tengo entendido, lleva una técnica sobre la base de: ha dicho usted que el día de los hechos, a la hora tal, se encontraba en tal lugar, ¿es correcto? Sí. Mencionó usted que ese día el auto le estaba manejando el sujeto A. Sí. Menciona que lo vio todo vestido de blanco. Sí. Entonces allí el abogado solicita al tribunal que le permita mostrar en ese caso la entrevista para confrontarlo, y en la entrevista dijera por lo menos que estaba totalmente vestido de negro. Con relación a cualquier objeto de percepción sensorial, debe entendérselo, como dice ahí, ¿no? Voces de manera auditiva,
siempre y cuando esté revestida de legalidad. Y para abonar lo que dijo Carlos, magistrado, él hace alusión también al 401, lectura para apoyo de memoria en las audiencias nacionales. Cuando fuera necesario ayudar a la memoria del testigo o perito cuando esté presentando declaraciones o para demostrar o superar contradicciones o para solicitar aclaraciones pertinentes, se podrá leer en el interrogatorio o contrainterrogatorio parte o partes de sus declaraciones anteriores presentadas ante los organismos de policía, la fiscalía o el juez de garantía. Con los mismos objetivos se podrá leer durante la declaración de un perito partes del informe que él hubiese elaborado. Es el 401, pero para refresco de memoria. No es todo muy claro, no he tenido la experiencia, magistrado, porque me indican otros medios de prueba. O sea, pareciera ser que estos dos artículos, el 421 y el 401, tienden a confundir, pero si analizamos lo que digo al final, Barragán, que ahí sí comparto el criterio de el segundo párrafo, cuando las personas son no videntes o cuando ellos pudieron percibir sensorialmente por alguno de los cinco sentidos. Se presta a confusión estos dos artículos. No sé si me doy a entender ahí, magistrado. Sí, yo lo que quería preguntarle a los niños cuál ha sido la experiencia suya, doctora, allá en Colombia, frente al código, al sistema del SPA en Colombia. Disculpe, antes de le dé la palabra al expositor. Creo que el 421 es específicamente a algunos textos materiales. Por ejemplo, el testigo dijo, mi esposo llegó en la madrugada borracho y tenía un arma que dispara balas, en la parte de abajo había un capítulo que describe el objeto, ¿verdad? Entonces 421 se recogió ese indicio, se trae y se le pregunta entonces a la persona que está diciendo el testimonio que si de ese objeto que le escribió es este. Creo que más se acerca, no sé si Ávila me corregirá ahí, más se acerca el 421 a ese que al otro, o sea, que describa el objeto y que el objeto haya entrado en la fase intermedia y que pueda ese material formar parte del caudal probatorio dentro del proceso. Es correcto, en la práctica se hace así como lo acaba de decir, primero se le dice que lo describa. Después que lo describe, entonces un arma de fuego se le muestra y dice, es esta la que te describió, y entonces ahí continúa. Muy bien. César, tu experiencia allá en Colombia. Bien, entonces voy a hablar de la experiencia propia, pero también de una vez se da por entendido los criterios jurisprudenciales de la alta justicia ordinaria en este país. Entonces, observo que el artículo 401 y 421, el primero equivaldría en el sistema jurídico procesal penal interno a lo que se denomina exhibición de declaraciones anteriores, sean estas declaraciones notariales, declaraciones juradas, entrevistas informales, sean que estas declaraciones anteriores hayan sido registradas magnetofónicamente o en audio-video o a través propiamente de un documento. Bien, la finalidad, en este caso, que coincidiría con el artículo 401 del Código Procesal Penal de Panamá, aduciría la exhibición de esas declaraciones anteriores que tendrían básicamente dos fines. La primera de ellas, un fin de recordación. La segunda, un fin de impugnación de credibilidad. El primer propósito implica
que el testigo, cuando es interrogado e incluso cuando es objeto del contrainterrogatorio, olvida, ya sea por descuido o porque realmente lo olvidó, o a través de olvidos deliberados, afirmaciones y o negaciones relevantes de prueba que adujo antes de la celebración de la audiencia oral de juzgamiento. Cuando esta persona no recuerda dentro de la oralización de su testimonio en la audiencia de juzgamiento, también en el derecho interno es usual que se solicite por la parte interesada, ya en el interrogatorio o el contrainterrogatorio, exhibir esa documentación en términos de declaración jurada, declaración notarial, extrajudicial, entrevista, etcétera, que plasman manifestaciones que el testigo ha hecho antes del juicio y que olvida durante el ejercicio del pregunteo en el juicio oral. En esas condiciones, cuando se olvida algún detalle relevante que pueda favorecer a la fiscalía o a la defensa, en ese caso se solicita la exhibición de ese documento del pasado única y exclusivamente en el lenguaje propio del sistema colombiano para refrescar memoria, se dice. Es decir, tiene la finalidad de recordación. Así tal cual el par de colegas lo estimaron, antes de la exhibición técnicamente se exige base probatoria, es decir, afirmaciones y o negaciones del testigo sobre lo que no recuerda. Si se sostienen que no recuerda, se le pregunta si recuerda haber en el pasado hecho declaraciones ante autoridades policivas, a autoridades fiscales, a autoridades notariales, etc. Reconociendo eso, pues naturalmente se procede, ya existiendo la base probatoria, a solicitarle al juzgador de instancia la exhibición del documento. Hecho esto, se permite y se autoriza por el juzgador, la respectiva parte exhibe el documento al respectivo testigo, leerá los apartes que interesen. Luego de leídos por el testigo, aquí se hace por el propio testigo, el testigo será preguntado sobre si dijo eso o no, en qué momento lo dijo y si ese documento notarial, de declaración jurada, entrevista, etcétera, lo suscribió o no. Y el otro punto es la exhibición de la declaración para impugnar credibilidad. El testigo, durante el desarrollo de su interrogatorio o contrainterrogatorio, es decir, sobre lo que expone, cambia la afirmación y o negación que ha hecho en declaraciones previas. En ese caso, pues ese cambio tiene que ser objeto de contradicción en el desarrollo del juicio, y la técnica es similar a la que se acabó de describir grosso modo. Se hace la base probatoria sobre lo que la persona acaba de decir, se le pregunta si dijo algo distinto en declaraciones anteriores al juicio. Usualmente la persona dice que no, ya hay base probatoria, se solicita la licencia judicial para la exhibición del documento, se pone en manos del testigo el documento, el testigo lee y luego se le hacen las respectivas preguntas con la finalidad de que aclare la inconsistencia o si es más evidente una contradicción, o simplemente esos apartes leídos hacen que la defensa no haga ninguna pregunta. Si es la defensa o la fiscalía, lo haga si lo cree pertinente y dispone del respectivo turno. Esas declaraciones anteriores no se pueden aportar en Colombia, y usualmente eso es lo que pasa en el continente, al proceso penal como prueba. Se intentó en algún momento, por fortuna no hizo camino esa praxis también. Miren, el afán de incorporar, de meter documentos a como dé lugar, y se solicitaba hace unos 10 años de funcionamiento del sistema que junto al testimonio se permitiera incorporar la entrevista.
para que se tuviera como una unidad testimonial. Se hizo en algunos casos aislados, pero reitero, por fortuna no hizo tránsito esa práctica. De manera tal que la entrevista escrita simplemente se exhibe, se materializa la respectiva indagación, contradicción sobre el mismo y vuelve a quedar al margen de la actividad probatorio-procesal. Por otro lado, el artículo 421 que ustedes nos han ilustrado habla de reconocimiento de personas y objetos. En Colombia existen naturalmente esas dos praxis probatorias. Un reconocimiento de personas usualmente aquí se hace a través del reconocimiento fotográfico. Se lleva el álbum de reconocimiento fotográfico al juicio, el testigo explica que ese álbum le fue exhibido, cuándo le fue exhibido, por qué le fue exhibido, reconoce la persona que señaló en su momento, hace explicaciones sobre por qué señaló a esa persona. Eso es un reconocimiento de personas. Y con relación al reconocimiento de objetos, pues si el objeto se permite que se presente físicamente, puede ser un documento precisamente, puede ser un arma de fuego, puede ser un documento contable, puede ser un álbum fotográfico de un lugar, para especificar un sitio, individualizarlo, identificarlo. Ahí coinciden los dos sistemas procesales. Doctor Abel. No, gracias, doctor. Gracias por la aclaración. Profesor, tengo una pregunta para el doctor Londoño. Sí, señor. Adelante. Sí, buenos días, doctor Londoño. Buenos días, doctor. Fiscal adjunto acá al Ministerio Público de Panamá. Mi pregunta va dirigida sobre todo con respecto al tema de la prueba documental en sí, como la conocemos en este momento. ¿Usted cree que, y cerca de estudió este tema, con una llegada de una pandemia que no se esperaba, que de alguna manera obligaba a los sistemas judiciales a ir de alguna manera digitalizando todos los procesos, ¿usted cree que esto va a impactar de alguna manera en el tema de la prueba documental como tal? Le explico. De repente, quizás si más adelante, en vez de llamarle prueba documental, le llamaremos prueba digital, por decirle algo, o electrónico, como quieran llamarle, y a la manera de obtención de la gente, ¿usted cree que de alguna manera se va a afectar, o la prueba documental en sí, como la conocemos hoy día, se va a ir adaptando a esta nueva realidad? Bien. Doctor, no creo que se afecte debido a la virtualidad el aporte digital de documentos. 2, no se afectará naturalmente si son fiel reproducción y queda legible, por supuesto, con toda la reproducción fiel de cada documento. 3, la idea, yo no soy amigo de los aportes de documentos, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si se litiga y se ejerce el contradictorio oral, quien habla, al igual que el ejemplo con el que venía explicando la oralidad en un caso real en Colombia, no tendría por qué aparecer en lo posible, ¿no? Ni un solo papel, hablando en términos probatorios, en el proceso. Bueno, incluso me atrevería a decir, ignorando las otras áreas del derecho, en ningún proceso cuyo principio directriz sea la oralidad. Bien, 4. El problema sí se va a presentar donde una de las partes impugne la veracidad o presunción de legalidad del documento, sobre todo en términos de una tacha de falsedad, por ejemplo en el debido proceso civil o incluso en el proceso penal, donde sí es necesario en el juicio oral tener el documento en físico directo, tener la posibilidad de la explicación para verificar eso, sobre todo cuando hay dos pericias enfrentadas, suponiendo que una pericia de fiscalía que dice que es falsa la documentación y la pericia de defensa que niega lo contrario.
Pienso que en la evidencia físico-documental no habría problema, pero sí es problemático en la evidencia digital, pero como evidencia, como prueba, pero no desde el punto de vista de aporte de escrituras públicas, cartas, documentos contables, facturas, ¿no es cierto? Ese tipo, o contratos formalizados por escrito, aunque no sean solemnes, no habría problema, pero el problema sí va a estar en el manejo de la evidencia propiamente digital. Por ejemplo, la producida por una intervención de comunicaciones, la producida por una fotografía digital, la producida estrictamente en un mensaje de datos en celular o a través del mail. Ya la cosa ahí cambia. Habría que mirar y distinguir, ahí sí se afecta, porque la evidencia electrónica o digital sí tiene un paradigma técnico-científico exigente para determinar la autenticidad y la veracidad del documento. Esa sería, en esos pocos criterios, la respuesta desde el punto de vista de quien habla. Si me permite hacer una pregunta, añadir algo más de todo. Sí, señor. Lo que pasa es que si nos vamos al 832 del Código Judicial, que vimos en la clase pasada, y normalmente los documentos son escritos, escrituras, certificaciones, copias, fotografías, cintas, discos, grabaciones, etc. Las pruebas a través del ciberespacio, equipos tecnológicos, correos, etcétera, en realidad considero que son pruebas documentales, solo que no son pruebas documentales en papel como estamos acostumbrados. Pero es un documento, lo único que es digital o virtual. La validez de ese documento, esa sí debe ser como entonces a través del periódico que diga que efectivamente es original, recuerda la fecha, firmas, etcétera. Pero yo no creo, como usted dice, que eso vaya a variar en algo, todo lo contrario. Aparte de la pandemia, siempre se saca algo bueno del juego, es que el avance de la tecnología ha permitido, aparte de las audiencias virtuales, la integración también de pruebas virtuales. Me parece que debemos avanzar en eso, ¿no? Y obviamente dependerá del legislador si modifica o no. Muy bueno, sí, no, tiene razón, claro. Sobre temas digitales, ya por lo menos se está haciendo capacitaciones sobre el valor único, si mal no recuerdo, el valor hash. Sobre todo el compañero que hizo la pregunta, el doctor Juan Gutiérrez, creo que fue, hizo la pregunta, eso adquiere un valor numérico y se prueba la autenticidad de eso. También puede ser objeto de tachar de falso, como lo indicó el estructural mismo. Creo que es el valor hash. Sí. Y que para mí entra, como dice Carlos Barragán, de acuerdo a lo que establece la norma general con relación al documento. De hecho, te remite, hay un artículo rodado, cuando no lo encontré, del Código Penal que te remite a que son pruebas documentales. Incluso lo que pasa es que a veces, me parece que en Colombia también ha sucedido, y hay puede ser una tengo a mano ahorita que da esa explicación. Que acá en Panamá a veces uno toma, la víctima por ejemplo, toma capturas de pantalla del celular, y lo que no saben, deben saber que las capturas de pantalla en el celular son manipulables. Yo en mi celular puedo hacer capturas del estado de cualquiera de ustedes y pongo el nombre de ustedes, y quito el número de celular, y mantengo una conversación. Otra supuesta persona de pantalla, pero en realidad no es uno de ustedes. Soy yo mismo que estoy manipulando la información a través del celular. Y la captura de pantalla definitivamente que no muestra originalidad de absolutamente nada. Se está dando esa práctica, pero me parece que hay que ponerle un punto o una especie de unificar criterios, porque son pruebas muy, muy manipulables. Disculpa, yo siguiendo la sentencia del colega Barragán, del amigo Bron, yo siento que en base a lo que dice el expositor que se está teniendo en este diálogo, lo que hizo la pandemia fue acelerar de medios virtuales para el escenario judicial. Definitivamente, desde el momento que se empleó, por lo menos en el ejemplo de Panamá,
manos, doctor Antonio, si en Colombia es así, se implementa un registro único de entrada, se digitalizan los edictos, se digitaliza el reparto judicial de los casos para la espera civil. Nosotros vemos que se tiende ese inicio a la implementación de la tecnología para lo que es el expediente judicial, que creo que es un plan piloto que ya está por lo menos implementado satisfactoriamente en la jurisdicción del comercio, en donde la presentación de los escritos se trata de una llave que te brindan los juzgados de comercio y todo lo generas desde tu oficina. Lo único que tiene la inmediación del juez es la práctica de la prueba y la audiencia. En ese sentido, y dicho esto del tema de la manipulación de las pruebas digitales, sí se hace necesario regular en cuanto a procedimiento, la validez de la prueba digital, la forma de presentación de la prueba digital y la obtención de la misma. Perdón, en ese sentido, ya había demostrado Zamorano que existe una ley de protección de datos, que es la ley 81 del 2019, recientemente entró en vigencia, que establece ciertos parámetros para algunos escenarios casuísticos en donde la prueba se obtiene producto de la certeza de una base de datos digital, ya sea propia o un tercero, y que no cuenta ni siquiera con el conocimiento de parte de la persona que es interpelada en la prueba. Lo siento de que hoy el camino va a regular en la praxis procesal el sentido de la prueba digital, porque lo que hizo la pandemia fue acelerar la utilización de medios tecnológicos para poder ventilar la cosa jurídica. Es que en ese sentido, y con esto cierro maestrado, porque no me quiero tomar la clase, en ese sentido, fíjese, lo que dijo Carlos, lo que dijo usted, don Gilberto, acerca de la prueba digital, una última vez me dice, no, aquí está la evidencia que yo tengo, el manual de cadena de custodia, que ha recibido su modificación, creo que la última fue en el 2019, 2020, le indica qué es lo que usted tiene que hacer. O sea, y no es cierto, para que tenga claro, que solo el Instituto de Medicina Legal pudiese tener esa cadena de manual de custodia. Ese mismo instrumento jurídico te dice que si llega una víctima a mi oficina y me indica, aquí está el CD, o aquí está mi celular, aquí está mi celular, aquí está la evidencia que mi hijo más pequeño estaba filmando cuando él me puso el arma en la cabeza. Entonces, uno se remite, y estos temas son muy buenos, porque uno se remite al manual de cadena de custodia, ¿verdad? Arma su paquete y lo va y lo entrega. Eso tiene una serie, tiene un número, y los expertos entonces ahí extraen la información. O sea, no es que hay que regularlo o hay que empezar a legislar sobre eso. Ya está, lo que hay que hacer es divulgarlo y ponerlo en práctica. Quiero con esto, maestrado Morales. No, yo le había dicho a César, con esa confianza, que precisamente uno de los puntos que me gustaría que planteara, y tal como lo enumeró a tratar, era el problema de las evidencias digitales o electrónicas en el proceso penal, por la manipulación que, como bien dice Carlos, sucede con este medio de prueba. Y yo quiero que César, en estos minutos, porque me dijo, a ver, lo que pasa es que el tiempo se va rápidamente, y así ha ocurrido, nos explicara su punto de vista en este problema de las evidencias digitales o electrónicas que, como bien dice el compañero Juan, se ha acelerado a raíz de la pandemia. Adelante, César, para aprovechar tu conocimiento en ese aspecto. Bien, entonces solo termino la numeración restante del capítulo 2 y paso rápidamente ya al tema de evidencia electrónica. Entonces, veníamos en los problemas prácticos de incorporación, en falta de aptitud para aprobar. 2, hablamos de la voluminosidad de documentos, ya hicimos alusión a ello. 3, el principio de oralización documental al que estaba haciendo alusión, y que era que había que facilitarle el trabajo al juzgador o a la magistratura, y debemos tener, o pues al menos esa es la lógica del sistema oralizado,
que entre menos papel, vamos a llamarlo así, no solamente en términos de prueba documental, sino en general, exista frente a la labor de la Administración de Justicia y al ejercicio apto del litigio, pues naturalmente iremos cumplimentando la labor de ese principio. Bien, y el 4 pues solo tenía que ver con unas exigencias o interrogantes que hemos ido avanzando en ese tema gracias a los aportes de ustedes. Voy a dejarlo por satisfecho entonces en los términos de la intervención y de la retroalimentación que hemos hecho. 3, entonces, un prolegómenos a la evidencia electrónica o evidencia digital. Aquí simplemente se harán entonces alusión a estos 6 aspectos. 1, el descubrimiento. 2, la recolección. 3, análisis. 4, el aseguramiento. 5, la presentación. Y 6, la valoración. Rápidamente, el primero, el descubrimiento. Se ha mencionado el protocolo de procedimientos de cadena de custodia. En el descubrimiento o hallazgo de un celular, de un computador, de una cámara fotográfica digital, de un CD, de una CPU, etcétera, de una tablet, bueno, en fin, ese momento es de la mayor importancia, porque aquí comienza a surgir el tema no solamente de la existencia y de la validez de ese soporte o continente, que es sin duda, como ustedes lo han dicho, un documento, aunque sea evidencia digital o documento digital, lo es. Miren, rápidamente con un caso. Aquí en Colombia se conoció un tema de la invasión a la soberanía territorial de Colombia al Ecuador, a propósito de la persecución de alzados en armas al margen de la ley. Resulta que allí se incautaron unos computadores. Bueno, de esos computadores, en ese hallazgo no apareció filmación en video o fijación fotográfica del hallazgo en ese campamento en el Ecuador de esos computadores de esos grupos alzados en armas. Miren lo curioso, se filmó todo el acto de llegada a ese territorio ecuatoriano, pero no se tuvo la cautela, al menos eso apareció así, de fijar fotográficamente y filmar el momento en que dijo el ejército y la policía colombiana: aquí están estos computadores. Resulta que eso es de vital importancia por lo siguiente: el momento de incautación, si los computadores estaban encendidos o no. Por ejemplo, si el computador, supongamos, estaba allí encendido, se debe filmar o fotografiar antes del apagado. Se debe filmar o fotografiar para dejar este registro, que no haya una manipulación de inserción de documentos en el momento del descubrimiento del hallazgo de la evidencia. Y esto, quien habla con relación a otro caso, pero con una práctica similar en la que no se documentó en video o a través de fijación fotográfica el hallazgo o descubrimiento de equipos. Imagínense que después, haciendo un análisis, estando yo en el exterior, fuera de Colombia, comencé a leer las impresiones de lo que había en esos documentos. Me di cuenta de muchas cosas con un estudio que se mandó a hacer por parte de a quien yo representaba, que esos computadores fueron hallados encendidos. No estoy hablando de los del Ecuador, sino de otros, que fueron encendidos, y además de eso volvieron a ser encendidos como a los 20 días. Y curiosamente fue algo que yo ya había visto, había hallado leyendo los impresos, pero la ciencia y la técnica aquí dijo: no solamente los prendieron 20 días después, sino que manipularon un poco de documentos, ¿cierto?, digitalizados, en los que ponían párrafos, ¿no?, que no coincidían con el contenido, con la clave lingüística de párrafos originales. Entonces, antes de eso,
de que me llegara ese estudio, yo me daba cuenta y leía un párrafo, el 1, por ejemplo, de una hoja, y de pronto leía el párrafo 4 y la decodificación lingüística no era la misma. Y algo pasaba allí. En otros, habían documentos que en el hallazgo habían sido borrados. Entonces, es importante ese primer momento del descubrimiento que esté debidamente fijado y filmado. Miren que no aparece esta práctica, salvo en los Estados Unidos y frente a algunos casos, no en todos, donde aparece este registro. Y ese registro fílmico, ese registro a través de fotografía, lo ideal sería que fuera filmado, pero se podría hacer a través de fotografías, aunque así resultaría también manipulable, pero bueno, eso disminuiría el riesgo de manipulación, haría parte sin duda del registro de cadena de custodia. 2, recolección. Entonces, estaba hablando del hallazgo junto con la recolección, y aquí entonces sintetizo este punto, me adelanté, en que debe condensarse en este aspecto de la recolección 2 exigencias como mínimo: la fijación y el sometimiento de esa evidencia a los procedimientos de cadena de custodia. 3, el análisis, que se trata de una decodificación o estudio del elemento digital y, por supuesto, de la copia espejo del elemento digital. Miren un caso que viví. Nos entregaron un CD con una conversación entre 2 personas en una cárcel. Bien, resulta que pasó algo similar a lo que se dijo con las cartas. Habían conversaciones entre esas 2 personas que fluían normalmente, pero de pronto aparecían espacios de 2, 3 renglones de esa conversación que no correspondían a la conversación como venía canalizada usualmente. Esto no se dio tan evidente, sino que uno escucha 15, 20, 30 veces ese tipo de evidencia y uno se da cuenta ahí. Mandamos a hacer la prueba y efectivamente el experto en sistemas advirtió y concluyó en un informe que solicitó la defensa que el CD donde se había grabado la conversación, me explico, se grabó en un celular pero se descargó en un CD, había sido manipulado, se borró evidencia relevante y además de eso se adicionaron algunas afirmaciones y o negaciones probatorias incriminatorias en contra de la persona que yo representaba. Miren hasta dónde llegó el asunto. Cuando en cierta audiencia se hizo alusión a ese tema de ese fraude, a los días siguientes desapareció un CD original, el CD donde se habían grabado las conversaciones, del almacén general de evidencias, y en pasillo comenzó a rumorarse que había sido quien habla, es decir, que yo había hecho desaparecer eso, y resulta que no. ¿Cómo sería que incluso dije, si llega a pasar algo suyo no tengo problema, tengo mi copia espejo y se la regalo si quiere? Sí, pero fue rumor, eso no llegó a ningún efecto desde el punto de vista legal. Entonces miren la importancia de esto. En una evidencia digital que contenga intervenciones telefónicas, normalmente se dice que las entregan editadas. Ya ustedes lo han dicho. No solamente hay que aceptar eso editado, sino exigir en lo posible la completitud de las mismas. Hay que exigir allí, igual que la evidencia, perdón doctor, termino esta idea y ya, que la evidencia de los computadores, cuando comenzó la grabación, y para eso hay que filmar el momento en que se inicia la intervención lícita autorizada por un juez de garantías, en qué momento, en qué condiciones, en qué equipo, quién fue el encargado y hasta su finalización. No quiere decir que si son 6 meses de intervención se vaya a filmar todo, no, pero sí al menos el inicio, para verificar que el inicio haya sido obtenido
después de la licencia judicial y no antes. Y hay que adicionalmente exigir a la Fiscalía una aclaración en términos de por qué razón se editó en las comunicaciones registradas, por qué razón y qué fue lo que se editó y dónde está lo editado. Eso no es simplemente borrarlo y se acabó, ¿no? Que es lo que usualmente se descubre en este punto. Doctor Abel. No quedé bien claro, no le escuché muy bien lo que en el momento en que iba a intervenir, cómo se había editado esa evidencia, porque yo creo que aquí todos tenemos interés en este medio de prueba, y lo digo en el mejor sentido de la orientación que yo quiero que todos tengamos en este aspecto. Hay un abogado que se le interceptó una conversación en España y un medio de comunicación lo editó acá, pero lo editó con mundos vacíos, trastocó la propia conversación, y ese medio de prueba, ese medio lo editó, y no solamente lo editó, lo publicitó, lo subió a las redes sociales, y creo que al abogado se le ha causado un daño en ese aspecto, con un medio de prueba de esta naturaleza que me parece un poco peligroso, porque ahora todas las conversaciones nuestras quedan grabadas. Esta clase se está grabando, y yo creo que esta forma de utilizar este medio de prueba electrónica, pero el verdadero problema es cómo se introduce la evidencia y cómo cuidar de las evidencias que electrónicamente se utilizan, porque el problema de las computadoras con ese grupo armado con el cual usted comenzó la clase no solamente originó entre Ecuador y Colombia un problema frente al grupo guerrillero y la forma como fueron adquiridas, sino que fue un problema de soberanía incluso, porque se planteó allí que Ecuador violó la soberanía de Colombia al usurpar a este grupo de personas, ¿verdad?, evidencia dentro del territorio colombiano. Me gustaría que profundizaras en esto, César, porque este es el verdadero problema de las evidencias electrónicas, cuando se utilizan y con qué intención se utilizan, porque todo lo que ha dicho Carlos aquí, de la forma como ahora se delinque a través de la suplantación de personas del celular con tu propia imagen, que es una de las formas de delincuencia organizada que ahora existe, sino también con el interés de causarle daño a un tercero. Y yo creo que en estas cosas nosotros tenemos que tener un conocimiento de estas cosas para que estas cosas no vuelvan a ocurrir ni en Colombia, ni en ninguna parte, nuevamente la soberanía, ni acá que se establezca la reputación de una persona por supuestas evidencias que se suplantan de una manera tan ligera como las evidencias electrónicas. César, disculpa. No se preocupe, doctor. Entonces estaba en ese punto, ya llegó a él, del análisis. Pasemos al cuarto, que es aseguramiento, que tiene que ver con cadena de custodia. Quinto, el doctor Abel hace alusión a la presentación. Bien, la presentación, pues naturalmente se hace a través de un informe pericial, sería lo ideal. Dos, y vamos a hablar del caso colombiano en particular. En Colombia no es menester esa sujeción a la evidencia técnico-científica sobre la incorporación de documentos electrónicos o digitales al juicio. Vamos al primer tópico. Usualmente, ¿qué es lo que hace la Fiscalía, la defensa, sobre todo en procesos penales, donde hay una preocupación sobre este tema de la presentación e incorporación de evidencia electrónica y digital? Que vaya precisamente confirmada a través de esa acreditación del documento por autenticidad y por originalidad. ¿Qué significa eso? ¿Dónde se recolectó? ¿Cómo se recolectó? ¿Quién lo recolectó? ¿Qué se hizo con ella? ¿Por qué? ¿Cuánto? ¿Cómo?
que me conteste todas estas preguntas, y eso lo hará un perito. Lamentablemente dependemos en este caso, y digo lamentablemente porque lo ideal sería que supiese uno de todos estos rigores y especificidades de la técnica y de la ciencia en términos de el manejo digital de este tipo de documentación. Y digo lamentablemente, ¿por qué? Por ejemplo, si la Fiscalía o la Defensa, supongamos que sea a la par, hayan documentos digitales, sin importar aquí la fuente, hayan documentos digitales, nada garantiza que la fijación del documento sea manipulada, ¿sí? Salvo que el registro o la huella electrónica quede codificada a través de números binarios, que es lo que usualmente hace el experto en el manejo de sistemas y de electrónica en este campo. 2. Usualmente el juez y tampoco el fiscal y tampoco el defensor está encima del laboratorio del ingeniero de sistemas y electrónico que va a decodificar toda la información binaria depositada y que sea relevante para el caso y además de su contenido. Pero se parte de un supuesto, y es que el perito fiscal o el perito de la Fiscalía y un perito de la Defensa obran con lealtad, buena fe, objetividad, imparcialidad, como se denomine, transparencia en todo caso. Recibe uno el informe, ¿cierto? Y el informe pues va a requerir informes adicionales para incorporar adecuadamente esa prueba. Por ejemplo, la que les comentaba yo, se recibió un CD con unos documentos extraídos de un computador. Ya dijimos que el computador fue encendido después, fue manipulado, se insertaron afirmaciones y o negaciones del documento. Bueno, ¿qué se necesita adicionalmente allí para una buena teoría probatoria en el caso? Contratar un lingüista para que defina si el lenguaje de cada una de esas notas o documentos es uniforme, corresponden al lenguaje del emisor, aunque sea anónimo el emisor en este caso, y decodifique, por ejemplo, si hay afirmaciones y o negaciones en clave. Aparte de eso, el decodificador, miren lo exigente sobre todo en nuestras culturas en América Latina, tiene que acudir a un lingüista especial sobre determinada cultura para especificar el contenido, las características del lenguaje. Luego viene otro que va a ser un experto en determinar si los caracteres, las letras, digamos, del teclado del computador original, pues son las que corresponden a ese teclado. Entonces miren que es una prueba bastante densa, bastante compleja, que para incorporar requeriría mínimo estos espacios que se acaban de mencionar, es decir, sería una pericia interdisciplinaria. Incluso hay expertos psicólogos del lenguaje que pueden llegar a interpretar un perfil sobre la persona que confecciona escritos. Entonces miren las dificultades tan amplias, porque pues naturalmente eso tiene una inversión importante que hacerse y no todos los usuarios del sistema jurídico tienen esa posibilidad. Entonces miren lo que habría que incorporar con una evidencia digital, estamos hablándola en abstracto, empezando por la evaluación de la evidencia digital técnicamente hablando. Luego se pasa con los decodificadores lingüísticos para que aparezca si es continuo, uniforme, homogéneo, los usos, los referentes, el significado del lenguaje utilizado. 3. Otro experto, no necesariamente el ingeniero de sistemas y electrónico, tendrá que definir si hay ediciones, qué calidad tendrán esas ediciones, o si tienen aditamentos, o si tienen expresiones, y eso es fácilmente determinarlo a través de la huella digital. 4. Asegurar el manejo de la evidencia a través de la copia espejo. Sobre huella digital difícilmente entendemos los abogados,
Quien habla ha intentado hacer esos ejercicios porque pues casi siempre se trabaja con este tipo de evidencias, sobre todo evidencia bancaria a nivel internacional, y uno usualmente también hace este tipo de verificaciones sobre esa acreditación por autenticidad y origen. Cuando se confirme que es auténtica por origen, imagínense, lo más exigente ya es establecer desde el punto de vista del contenido. Si uno lleva a cabo y adelanta estos pasos, pues ya define propiamente lo que es la evidencia documental con relevancia para el caso jurisdiccional. Esa relevancia ya me entendería un documento con aptitud y capacidad probatoria frente a su contenido. Ya se demostrará el recorrido o el camino que tuvo que adelantar con el efecto de su originalidad, trámite, análisis, etcétera, y luego se tendrá que hacer alusión a el contenido para efectos de la acreditación por veracidad. Fíjense que es muy compleja el precedente o el antecedente técnico-científico que precede al resultado evidencia digital, documento electrónico. No es como en el documento físico, como los doctores mismos hicieron alusión a ello, que se tiene, se recibe, podría ser objeto de alguna prueba de carácter grafológico, dactiloscópico, etcétera, pero la exigencia en este tipo de evidencias es mayor. ¿Qué es lo que finalmente termina incorporándose? Entonces, 1, la justificación pericial a través de la base de opinión pericial en el informe escrito pero oralizado en el juicio. Y 2, si aparece la persona que confeccionó esos mensajes de datos magnéticos o electrónicos para que los reconozca. Por otro lado, en Colombia basta con que la contraparte o el procesado reconozcan el contenido digital de los documentos electrónicos y evitarnos todo el paradigma técnico-científico descrito anteriormente. Y está claro, ¿no? Pues la contraparte reconoce el documento digital, o la parte que lo aporta pues va a afirmar de buena fe, con lealtad procesal, que lo que el documento digital que presenta o refleja a través de signos lingüísticos es fiel a lo que él expresó en su momento, salvo que la contraparte pues discuta y problematice esa cuestión, que sería bastante difícil, ¿verdad? Sobre todo ya en el momento del juicio. Podría hacerlo anticipadamente si el documento le es entregado por el Estado penal y reflejarse en el desarrollo de los respectivos estudios técnicos. Miren, por ejemplo, y termino en este punto aquí, esta exposición muy somera sobre este aspecto porque sé que ya el tiempo se acaba, o se acabó más bien, y es lo siguiente. Hace poco contrainterrogaba yo en un caso acerca de unas fotografías impresas digitalizadas. O sea, se toma la fotografía con cámara digital, se imprimen y se llevan a un soporte de una hoja, se imprimen y aparecen a color. Resulta que le preguntaba yo en el contrainterrogatorio a la fotógrafa forense cuáles eran las dimensiones de la fotografía real que había tomado en la cámara digital, qué ángulo de observación tuvo para tomar. Se trataba de una mina, y resulta, le pregunté las coordenadas exactas. ¿Por qué, doctores? Por una razón elemental. Incluso la fotografía mecánica también tendría ese problema. ¿Y cuál es esa razón elemental? Mire, aquí se trata de una devastación de una mina de los recursos naturales, árboles, animales, la geología del lugar, la topografía, etc. Resulta que hay fotografías que si usted no tiene en cuenta el ángulo objetivo, las coordenadas objetivamente establecidas y prescritas en el álbum fotográfico del lugar, pues claro, van a aparecer
una devastación del sistema natural o el ecosistema de manera abismal, cuando en rigor, si se tienen en cuenta estos factores técnicos y científicos en el campo de la toma de fotografías, pues va a comprender que la realidad de la devastación naturalística es menor. Incluso hay métodos de triangulación en eso, y se le hizo la pregunta a esa experta fotógrafa en esos términos. ¿Por qué? No hay algo más engañoso que una fotografía digital. No solo la fotografía digital, sino también la fotografía del mecanismo de las cámaras convencionales por el problema del color y demás. Sobre todo las dimensiones. Basta en un ejercicio que tenemos jueces, litigantes, fiscales, la foto de filiación en el mundo incluso de un ser humano lo hace aparecer a uno con una expresión negativa. Una cercanía a la cara de la cámara tiene ese efecto, ¿no? Tiene ese efecto. Lo mismo las fotos de perfil, que son las fotografías de filiación. Ese problema marca también el foco de la fotografía, problemas frente a una estigmatización inconsciente de lo que es uno en una fotografía de esas. Basta mirar cuando los abogados entramos a visita de todo el día, un fin de semana, a hablar con un detenido para hablar sobre el caso, y la fotografía de filiación que se toma casi que no lo diferencia uno con esas personas que se encuentran internas en un establecimiento carcelario. La fotografía es muy peligrosa desde esa perspectiva. También la fotografía cuando se pretende reconocer a alguien que no se conoce y que no se conoce o se tiene conocimiento de quien cometió el ilícito. Usualmente la policía en el mundo exhibe fotografías de una manera muy informal a la supuesta víctima o testigos, y eso también tiene unos referentes en esa mera exhibición que aparece tan inocente de esos documentos que son fotografías digitales o en físico, que no tendrían que considerarse con esa inocencia o esa falta de cautelas por parte del Estado e incluso de quienes defendemos, porque ese tipo de actos son bastante sugestivos. Entonces fíjense cómo en una evidencia de este tipo todos estos rasgos tienen esa problematización, y lo que decíamos sobre la evidencia contenida en un CD o en una USB o en un mensaje enviado a través de un correo electrónico sobre conversaciones intervenidas. Nunca uno tiene la posibilidad de mirar permítanme esta expresión muy coloquial, del pantallazo en el momento en que inician las conversaciones. Y cuando se solicita, no aparece. No se sabe si es que realmente no lo hacen o haciéndolo simplemente no lo aportan. No voy a dejar en entredicho aquí por qué, pero fíjense la importancia que tendría ese acto para saber si la intervención fue más allá del tiempo establecido, si se hizo antes de la autorización jurisdiccional de garantías. Y así, incluso con un álbum fotográfico de una escena del delito o de un lugar de los hechos. La lógica en fotografía forense exige que la fijación de un lugar de los hechos tiene esta exigencia. Miren, que quien fije el lugar de los hechos, vamos a suponer aquí este escenario donde se encuentra quien habla, debe tomar la fotografía o el video de tal manera, sobre todo las fotografías, que cuando vuelva a retomarse el análisis fotográfico del lugar de los hechos, deba armarse un rompecabezas. O sea, no pueden faltar piezas en la fijación fotográfica. Todavía y si es digital, peor, ¿no? Porque la cámara no digital o mecánica, la tradicional, que para estos efectos es mejor que la digital, pues tiene que conllevar a que usted
que no va a volver a ver la escena o el lugar de los hechos, la tengan esos soportes documentales que son fotografías. Y miren que en el espacio latinoamericano, incluso en 2 o 3 países europeos donde he sido testigo directo, he visto, he examinado, allí simplemente estando en el escenario del público, he visto que se presentan son segmentos de fotografías de un lugar de los hechos, y eso le impide al rival o a la defensa en este caso armar todo un lugar de los hechos lo más similar posible al hecho que se fijó en video. Bueno, en el video es más registrable, más fiel, pero aún es objeto de manipulación, es el foco, el color, los ángulos, coordenadas, todo eso. Pero si son fotografías, uno tendría que caminar en el piso de las fotografías examinando el lugar de los hechos, y tendrían que tener escalas las fotografías para que usted con un entrenamiento adecuado tenga una idea real a partir de la escala de cada fotografía, de qué tan alto era un árbol, qué dimensiones tenía la casa, qué dimensiones tenía una poceta, una pila, una habitación, una puerta, un vehículo. Todavía, y termino aquí, lamentablemente, hacemos fijaciones fotográficas muy de paseo, ¿no? Muy de turista. Entonces pensamos que fijar un sitio es tomar algunas fotografías, plasmarlas en un álbum, escoger las que considere adecuadas y correctas quien hace la fijación, y se acabó. Entonces miren, aún en un documento como esos, cómo técnico-científicamente se falla, sobre todo, repito, en el campo de la fotografía digital. De manera tal que la presentación de este tipo de evidencias va más allá de ese mero informe, y ordinariamente requieren la intervención de una pluralidad de profesionales para entender las dimensiones, por ejemplo, en el caso de una toma fotográfica del lugar. Entonces podría intervenir el fotógrafo forense, experto en fotografía, podría determinarse un estadístico para que explique las escalas y dé una idea real de las dimensiones, si es relevante, por supuesto, y otro tipo de factores como la sugestionabilidad de un físico, que permitiría establecer desde el plano de la óptica la corrección de las imágenes, de la toma de ángulos, coordenadas, este tipo de cuestiones. Estamos aprendiendo y vamos poco a poco ejerciendo ese tipo de actividades. Lamentablemente, y termino ahora sí con esta situación, y es que el Tribunal de Justicia Interno y casi todos los tribunales en el subcontinente latinoamericano desprecian de algún modo la prueba técnico-científica, y el desprecio va a tal punto que una prueba testimonial muy común, muy elemental, de alguien no perito, puede llegar incluso a reemplazar una percepción naturalmente seria, integral, responsable, sistémica, técnico-científica de un experto. Eso no quiere decir sin duda que el perito vaya a reemplazar al juzgador. ¿Qué nos faltaría a nosotros? Capacitarnos para tener un mínimo de conocimiento de estas técnicas y de los distintos métodos científicos, como para tener una idea de lo que nos hablan. Sería una capacitación, como ustedes lo decían, adicional. Hace falta. Los Estados Unidos, por ejemplo, exigen de sus fiscales y de sus jueces ese conocimiento. No van a convertirse en topógrafos, ni en médicos legistas, ni en psicólogos forenses, pero sí tienen una capacitación mínima que va a permitir hacer juicios de valor sobre ese tipo de conocimientos. En esos términos, entonces, doctor, se deja esta corta digresión frente a ese punto. Muy bien. Doctor Londoño, este grupo quiere agradecerle precisamente el tiempo que usted ha dedicado para un tema tan amplio
amplio, sé que es un tema muy amplio, con mucha arista, en un tiempo tan corto, pero en lo medular, lo importante es nutrirnos con su sapiencia, su experiencia, la casuística y todo lo que nos puede ayudar para poder compendiar nuestro diario vivir en nuestras acciones profesionales. De verdad, eternamente agradecido y ojalá pudiéramos tener en una segunda ocasión alguna exposición que profundice lo que hemos hablado en la mañana de hoy. Muchas gracias, doctor Abel. Doctor, claro que con mucho gusto, y merecería ya una casuística técnico-científica concreta. Hoy fue un plano general, digámoslo en fijación fotográfica, en ese lenguaje. Esto amerita fotografía o fijación de detalle o particular, y claro que con mucho gusto lo haría. Agradezco a mi amigo el doctor Abel Augusto Zamorano por estas oportunidades académicas que me ha brindado, no solo en este espacio, sino en otros escenarios, y me siento orgulloso que usted me considere su amigo o uno de sus amigos, con lo cual vivo yo muy agradecido, y quiero transmitirle el infinito aprecio y afección que le tengo. Muchas gracias, don César. Y bueno, con esto pues concluimos por razones del tiempo, pero esto es para que todo el día de hoy tuviésemos este intercambio y retroalimentación con los compañeros y con tu persona. Le llamo más tarde y muchas gracias a todos por dispensarle la atención a César, a Gilberto, y nos vemos el próximo sábado a las 9:00 de la mañana. Muchas gracias, doctores. Felicidades. Saludos.